Hola, bienvenidos a esta unidad de diagonalización de una matriz. En esta oportunidad vamos a ver lo que es diagonalización de una matriz. Para entender cuál es la motivación de ver diagonalización de una matriz, vamos a indicar que la motivación está dada por encontrar o determinar una base de B. Entonces voy a anotar aquí la motivación. Es por determinar una base de un espacio vectorial B, de modo que la transformación lineal que va de B en B, ¿ya? Vamos a llamar T, la transformación lineal que va de B en B, que la vamos a llamar operador lineal, en el sentido que el espacio de partida es igual al espacio de llegada. Entonces queremos que este operador, la matriz asociada a este operador lineal, en esa base B, que se anota una sola B, matriz asociada a la transformación lineal T, sea una matriz diagonal. Esa es la motivación que hay detrás de esta temática que se llama diagonalización de una matriz. Entonces, es determinar una base del espacio vectorial B, es determinar una base aquí, esa es la gran meta, determinar una base, de modo que la matriz asociada al operador lineal T sea una matriz diagonal. Esa es la motivación que hay detrás de esta temática. Entonces, para eso tenemos que definir algunos tópicos. Entonces vamos a tener que ver qué es lo que son los valores y vectores propios para llegar a encontrar esa famosa base que me haga la matriz asociada a la transformación diagonal, y tenemos que indicar cuáles son los teoremas de diagonalización que permiten determinar esa base. Entonces esa es la dirección que vamos a tomar en esta temática hoy en día. Ya, vamos a definir lo que son los valores propios. Entonces, vamos a decir que tenemos una matriz. ¿Por qué comenzamos con esto de matriz? Porque recuerden que vamos a trabajar con la matriz asociada a una transformación lineal. Entonces ahí estamos considerando la transformación como una matriz. Esa es la interpretación. Por lo tanto, los valores propios se van a definir sobre una matriz. Entonces, sea una matriz cuadrada y lambda un escalar de los números reales. Se dice que lambda es valor propio de A si existe un vector B, ¿ya?, de n cruz 1, o sea, es un vector columna, y B distinto de 0, tal que cumple la siguiente característica. Entonces la condición que cumple aquí es que A por B es igual a lambda B. Ya, esto tiene algunas consecuencias. Decir esto de que es valor propio, primero, un valor propio de una matriz, hay que distinguir que el valor propio no es 0. Primero, el valor propio no es 0. Eso es algo, una característica que tiene. Y lo otro es que A por B es igual a lambda veces B. Ya. Decir eso tiene algunas consecuencias que voy a indicar inmediatamente. Entonces nosotros tenemos aquí que la propiedad me dice que AB es igual a lambda B, con la siguiente restricción, de que el B no puede ser 0, ¿ya? Entonces, yo aquí puedo hacer alguna álgebra aquí para llegar a entender bien por qué después me están hablando de kernel, por qué la notación siguiente me hablan de kernel, ¿por qué? ¿Qué conexión hay entre la definición y este kernel que me están hablando? Bueno, si uno aquí puede decir que AB menos lambda B, ¿no es cierto?, me da el 0 vector. Y yo puedo aquí factorizar, ¿no es cierto?, por B, por el lado derecho. Entonces aquí me queda ¿quién? Si esta es una matriz, este lambda no puedo restar una matriz con un número, por eso es lambda veces la identidad de orden n. Factor de B igual al 0 vector. Entonces, usted tiene aquí que esta matriz por B me da 0.
Pero el B, recordemos que es distinto de 0. Eso quiere decir aquí, y lo voy a anotar aquí con otro color, eso quiere decir aquí, en otras palabras, que el kernel de A menos lambda veces la identidad, menos lambda la identidad, no puede ser 0. ¿Por qué? Porque este B no es 0. Entonces, esta es una consecuencia inmediata de la definición de valor propio. Decir que lambda es valor propio quiere decir que el kernel de esto, de A menos lambda veces la identidad, es distinto de 0. Por eso la notación siguiente dice, sea A una matriz cuadrada, el conjunto solución AX igual a 0, denotado por kernel de A. Entonces, ¿quién es el kernel de A? Son los X, perteneciente a la matriz columna n cruz 1, tal que A por X me da 0. Entonces, haga cuenta usted que el A es esto, todo esto. Ya, entonces, decir que tengo un valor propio de A es lo mismo decir, ¿no es cierto?, que este kernel es distinto de 0. Pero también, usted de aquí puede obtener, ¿no es cierto?, que para que este producto me dé el 0 vector, por propiedades de los espacios vectoriales, tiene que suceder que el B es 0 o este otro, no multiplicando es 0, pero el B no es 0, por lo tanto de aquí usted obtiene otra consecuencia, obtiene, lo voy a anotar con otro color verde, puede obtener que A menos lambda veces IN es el vector nulo. No, es la matriz nula, nada de vector nulo, es la matriz nula, ¿cierto? Es la matriz nula. Es la matriz nula. Ya. Entonces, a esto como es la matriz nula y es cuadrada, yo le puedo calcular el determinante. Entonces, A menos lambda veces IN, ¿no es cierto? Esta es la matriz nula de N cruz N, y este es el escalar real 0. Entonces aquí el determinante de esta matriz es 0. Entonces también decir que algo es valor propio quiere decir que el determinante de A menos lambda veces la identidad es 0. Entonces esta definición tiene dos consecuencias o dos formas de interpretarla cuando lambda es valor propio de A. Que el kernel de A menos lambda veces la identidad es distinto de 0, o bien que algo muy manipulable para nosotros son los determinantes, que el determinante de A menos lambda veces la identidad es 0. ¿Ya? Entonces, esa consecuencia la tenemos escrita más adelante. Entonces, vamos a mirar esta matriz y vamos a calcular los vectores propios. Entonces, para calcular los vectores propios, nos vamos a mirar esta observación. ¿Qué dice esta observación? Dice que sea lambda un escalar y A una matriz cuadrada. Entonces, tienes algunas interpretaciones, eso que acabamos de decir. El kernel de A menos lambda veces la identidad es un subespacio vectorial de estas matrices columnas. ¿Ya? Eso nosotros usualmente lo veníamos anotando de la siguiente manera. Entonces aquí dice esto que el kernel de A menos lambda veces la identidad es un subespacio de las matrices columna n cruz 1 con coeficientes en R. ¿Ya? Es un subespacio vectorial. Por lo tanto, si es subespacio vectorial, vamos a poder hablar de una base de este kernel. ¿Ya? ¿Y qué otras afirmaciones tenemos? Las que dijimos recientemente que son equivalentes. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Decir que lambda es un valor propio de A equivale a decir que el kernel de A menos lambda veces la identidad es distinto de 0, y equivale a decir que el determinante de A menos lambda veces la identidad es 0. Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo, vamos a buscar los valores propios de A través del cálculo de este determinante. ¿Ya? Porque si yo quiero determinar un valor propio de A, tengo que buscar para qué valores este determinante se me hace 0. ¿Ya? Dicho eso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, ejemplo. Dice este ejemplo, determine los valores propios de la matriz A. Entonces, para eso, vamos a decir que lambda es valor propio de A. Sí, solo sí.
vamos a ocupar la observación que vimos recién. Lambda es valor propio, lo voy a poner BP de A, si solo si el determinante de A menos lambda veces la identidad. ¿De qué orden será la identidad aquí? De 3 por 3, ¿no es cierto? De 3 es igual a 0. Entonces, yo voy a poder determinar los valores propios, acuérdense que esto significa valores propios. Entonces, lambda es valor propio de A, si solo si el determinante de A menos lambda veces I 3 en este caso es 0. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que calcular? Este determinante. Y aquí usted va a poner en práctica toda la operatoria que aprendió de determinantes. Entonces, solución. Entonces tenemos que calcular, vamos a calcular A menos lambda veces I3. Entonces, esto me da A es 5, menos 6, menos 6. Menos 1. Cuatro, 2, 3, menos 6, menos 4. Menos lambda veces la identidad. Esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y eso me tiene que dar 0. ¿Y esto quién será entonces? Entonces me queda 5 menos lambda menos 6 menos 6. Porque va a cambiar solamente la diagonal. 0, 1 menos lambda. No, 4 menos lambda. 4 menos lambda. Y aquí me quedaría menos 1. Menos 1, aquí 4 menos lambda, 2 menos 2, la última queda 3, menos 6, y menos 4, menos lambda. Entonces yo tengo que determinar aquí para qué valores, ¿no es cierto? Esto me da 0. Entonces aquí hay que calcular este determinante, ¿ya? Hay que calcular este determinante. Ya, calcular este determinante. Entonces, vamos a dejar esto de tarea para que usted pueda repasar, ¿no es cierto?, los cálculos de determinante. Entonces, de tarea, calcular el determinante y calcular con operaciones elementales filas y operaciones elementales columnas permitidas. En lo que sigue, por supuesto que vamos a volver sobre esto y vamos a repasar lo que son, digamos, estas estrategias. Este determinante que está aquí, hay que obligadamente hacerle operaciones elementales fila y operaciones elementales columnas para poder, ¿no es cierto?, hacer una cantidad de ceros razonables que me permita a mí facilidad de manipulación. Entonces lo voy a dejar de tarea para que usted pueda, ¿no es cierto?, practicar y poner en orden, ¿no es cierto?, cuáles son los valores que se obtienen. ¿Vamos a seguir en esto? Vamos a seguir en esto. Vamos a hacer otro ejemplo. El otro dejamos de tarea y vamos a volver en este ejemplo y vamos aquí a hacer lo mismo. Pero esto lo vamos a hacer completo, ¿ya? Y vamos a poner en práctica esas operaciones, ¿no es cierto?, elementales. Ya. Entonces vamos a ocupar lo mismo. Me dice, determina los valores propios de la matriz A. Entonces, para determinar los valores propios, hacemos lo mismo.
tenemos que lambda es un valor propio de A. Sí, solo sí, ¿no es cierto? El determinante de A menos lambda veces I3 es 0, ¿sí? Este lo vamos a hacer completo y le vamos también a ayudar a hacer operaciones para que usted las pueda remitir en el ejemplo que quedó de tarea recién. Entonces tenemos que calcular A menos lambda veces I3. Como lo dijimos, este es el determinante 2 menos lambda. Esta queda igual, porque no está en la identidad. Es 1, después 1 menos lambda, 0, ¿cierto? Después menos 1, 0, 1 menos lambda. Y eso tiene que ser 0. Dado que tengo la última fila que tiene un 0, voy a calcular el determinante, ¿no es cierto?, apoyándome en esa fila. Voy a calcular el determinante apoyándome en esta fila. Entonces me queda 1 por el determinante de haber eliminado esta fila y esta columna. Entonces esto quedaría 1, después 1 menos lambda, después menos 1 y 0. Después 0, no corre, más 1 menos lambda, por el determinante que queda de eliminar esta fila y esta columna. Entonces quedaría 2 menos lambda, 1, de esta fila y esta columna, 1, 1 menos lambda. Y eso me tiene que dar 0. Procedemos al cálculo aquí, y aquí me queda diagonal menos antidiagonal, entonces me queda 1 menos lambda. Más 1 menos lambda por este determinante. Entonces, este tipo de paréntesis, me queda 2 menos lambda por 1 menos lambda menos 1. Calcular estos determinantes, como usted ve, es bastante trabajo, pero hay que hacerlo porque hay que llegar al factor para poder resolver la ecuación que queda. O de lo otro, determinar ecuación sintética para el polinomio, como usted quiera. Tengo un factor común aquí, entre estos sumando, que es 1 menos lambda. Entonces me queda 1 menos lambda por 1 más, y voy a multiplicar aquí este factor, ¿no es cierto? 2 menos lambda por 1 menos lambda, y me quedaría 2 menos 2 lambda menos lambda más lambda cuadrado y menos el 1. Y esto igual a 0. Si hacemos la reducción aquí me queda 1 menos lambda por lambda cuadrado, menos 2 lambda menos 3 lambda, menos 1 más 1, más 2. Entonces se eliminan esto y me queda más 2. Factor, ¿puedo factorizar? Sí. Recuerde que esto igual a 0, no se me tiene que olvidar. 1 menos lambda, y aquí puedo factorizar. Dos números que multiplicados me den 2 y sumado menos 3. Lambda menos 2, lambda menos 1, igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los factores que quedan? ¿Cuáles son los factores? Los factores serían aquí, aquí voy a multiplicar este por menos 1, entonces me queda menos lambda menos 1 al cuadrado, lo junto por eso, con lambda menos 2, igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los valores de lambda que hacen que este determinante sea 0? Lambda igual 1, y entonces aquí obtengo dos soluciones aquí, lambda igual a 1 y lambda igual a 2. Entonces, ¿cuáles son los valores propios de la matriz A? Estos son los valores propios de A.
Esos son los dos valores propios. Y eso se anota como cuál es el espectro de A. Ese es el nombre que recibe. El espectro de la matriz A son estos dos valores formados por los valores propios, el 1 y el 2. ¿Y qué multiplicidad tiene el 1? ¿Qué es la multiplicidad? La multiplicidad es el exponente del factor donde se encuentra el valor propio 1. El valor propio 1 se encuentra en el factor cuyo exponente es 2. Entonces aquí 2. Y el 2, ¿cuál es el exponente del factor? El exponente del factor es 1. Por lo tanto, eso se llama multiplicidad. La multiplicidad del 1 es 2 y la multiplicidad del 2 es 1. ¿Ya? Y eso se llama espectro. Entonces, es importante aquí llegar a calcular el determinante, ¿no es cierto?, de A menos lambda veces la identidad como factores. Como factores. Eso es súper importante, que este determinante tiene que quedar en factores, ¿no es cierto? Un factor, otro factor, ¿ya? O factorizado, como usted quiera llamarlo. Entonces, eso se llama espectro de A. Aquí hay que trabajar mucho lo que son los determinantes, así que lo invito a hacer el ejemplo que quedó de tarea recién, para que practique, ¿no es cierto? Esto lo hicimos directo, pero en el otro hay que hacerle operaciones elementales fila y o columnas permitidas. Ya. Seguimos entonces, vamos a borrar la pizarra y seguimos con nuestro tema. Entonces, una definición. Vamos a definir lo que es un polinomio característico. Entonces, sea una matriz cuadrada de orden n, entonces el polinomio característico de A, eso quiere decir que el resultado va a ser un polinomio, ¿no es cierto? Se define como P de AX, ese es el nombre que define, se define como el determinante de X menos la identidad menos A. Entonces, ¿qué dice esta observación? La observación dice que sea lambda un número real y A una matriz cuadrada. Lambda es valor propio de A, si solo si es raíz del polinomio. Entonces usted tiene otra forma aquí de determinar lo que son los valores propios, como dice que lambda es valor propio de A, si solo si lambda es una raíz del polinomio. ¿Ya? Entonces, una manera de encontrar raíces de polinomio, ¿no es cierto?, es encontrar la factorización del polinomio, como lo acabamos de hacer recién en el ejemplo anterior. Entonces vamos a determinar un polinomio característico, ocupando esta definición. No olvide la definición de polinomio característico, que es al revés de lo que vimos recién. Significa determinante de X por la identidad de orden n, porque ese es el orden de la matriz, menos la matriz. Así determinamos lo que es el polinomio característico de A. Ya. Entonces, vamos a mirar aquí, en el ejemplo que hicimos recién. Aquí le calculamos, ¿no es cierto?, lo que era, en este ejemplo calculamos recién lo que era, voy a borrar la pizarra primero. A esta matriz la acabamos recién de determinar los valores propios, ¿no es cierto? Y en ella nos quedó un polinomio, pero no fue previamente tal el polinomio, ¿no es cierto? Porque dijimos, nosotros lo calculamos para valor propios, era A menos lambda veces la identidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a calcular, ¿no es cierto?, su polinomio. Entonces, para eso tenemos que hacer. Entonces, vamos a determinar, para esta matriz, el polinomio característico de A. Entonces, ¿cómo se define? Se define que es X por la identidad de orden 3 menos A, ¿no es cierto? Así se define lo que es el polinomio característico. Entonces, esto sería el determinante de X por la identidad es X 0, 0, 0, X 0, 0, 0, X. Menos la matriz. Y la matriz es 2, 1, 1, 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. Así calculamos nuestro polinomio característico. ¿Y esto qué quedaría? Quedaría el determinante, aquí no es igual a 0 porque estamos determinando no solo los valores propios, sino que el polinomio característico. Entonces, x menos 2, el resto queda igual, queda menos 1, ¿ya?
Después, 0 menos 1, x menos 1, después menos 0, 0, y de quedar aquí 0 menos menos 1, 1, aquí quedaría 0, y aquí quedaría x menos 1. Entonces, aquí usted puede hacerlo igual, ¿no es cierto? Puede aquí, utilizando esta última, ¿no es cierto?, fila, calcular el determinante, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el determinante igual, y nos vamos a ir por esa fila. Y me queda menos 1, pues el determinante de quién, en esta fila y esta columna. Y eso me quedaría menos 1, x menos 1, después 1 y 0. Más factor x menos 1, pues el determinante que queda de eliminar esta fila y esta columna, x menos 2, menos 1, menos 1, x menos 1. Entonces esto queda menos, aquí, menos 1 por 0, 0, menos x más 1, más x menos 1 por x menos 2, x menos 1, aquí voy a poner paréntesis cuadrado, menos por menos más y menos 1. Y usted aquí factoriza, ¿no es cierto? Factoriza, entonces aquí le queda x menos 1, este factor, x menos 1, y aquí también lo repite, así que factoriza inmediatamente, x menos 2, x menos 1, menos 1. Entonces, aquí me queda x menos 1 por x cuadrado menos x menos 2x más 2 menos 1. Esto es igual, me voy para acá, x menos 1 por x cuadrado menos 3x más 1, más 1. Entonces lo que hay que hacer aquí, ¿no es cierto?, es escribir esto como polinomio, porque como esto es un polinomio, hay que escribirlo como polinomio. Entonces yo lo invito a que usted lo termine y dé la escritura como polinomio. Escribir como polinomio, ¿ya? Entonces lo dejo de tarea para que usted lo escriba como polinomio. Ya. Entonces así se determina, ¿no es cierto?, lo que es el polinomio característico de una matriz. Vamos a borrar aquí y vamos a seguir con otros ejercicios. ¿Vamos a volver sobre esto? Vamos a volver sobre esto. Ya. Entonces aquí acabamos de definir lo que es el polinomio característico. Entonces aquí viene el gran teorema nuestro que se llama diagonalización. Entonces, ¿qué es diagonalización? Dice, sea A una matriz y lambda un valor propio y B un vector, columna. Se dice que B es vector propio, entonces definimos lo que era valor propio y ahora estamos definiendo lo que es un vector propio, ¿ya? Estamos definiendo lo que es un vector propio de la matriz A, asociado al valor propio. Todo vector propio está asociado a un valor propio. Entonces, se dice que B es un vector propio de la matriz A asociado a lambda, ¿y quién es lambda? Lambda es un valor propio. Si el B es distinto de 0, si el vector no es 0, y si A por B es igual a lambda B. Entonces, observación. Los vectores propios de A, asociados a un valor propio, son los vectores no nulos de este kernel. ¿Ya? No nulo, porque ahí dice que son no nulos. Entonces esto quiere decir que son no nulos. Y eso lo reitera la observación. ¿De quién? Del kernel. ¿Por qué con el kernel? Recuerde que esto era lo mismo que mirar el kernel. ¿Ya? El espacio vectorial
ker de A menos lambda veces la identidad es conocido como su espacio propio. Es un nombre solamente, su espacio propio. Este kernel tiene un nombre y, tiene y se llama su espacio propio asociado al valor propio lambda. Los vectores propios de A, asociados a los valores propios distintos, mire cómo son linealmente independientes. Por lo tanto, si usted tiene el generado por ellos, automáticamente tiene la base, porque son los vectores, los valores propios, ¿no es cierto? Porque los vectores propios asociados a estos valores propios distintos son linealmente independientes. Ya. Entonces esto lo tenemos que mirar con detalle y vamos al siguiente ejemplo. Vamos a borrar todo esto, vamos a ir a la lámina siguiente. Entonces, CA igual a esta matriz. ¿Qué queremos? Queremos que sea diagonalizable, pero ¿cuál es la definición de diagonalización? Aquí está. Dice, sea una matriz de orden n. Se dice que la matriz A es diagonalizable si existe una base, lo que estábamos hablando al inicio, ¿no es cierto? Si existe una base de vectores columnas formada por los vectores propios de A. Entonces, esta base, ¿por quién está formada esta base? Esta base, ¿quién está formada aquí? Está formada por vectores propios. Por lo tanto, ¿cómo se buscan los vectores propios? A través de ese kernel, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejemplo con detalle y a mirar las etapas para ver si una matriz es diagonalizable o no. Ya. Comenzamos. Entonces, lo primero que vamos a mirar es, tenemos que encontrar los valores propios. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es los valores propios. Y después de los valores propios, los kernel. Ya. Entonces, A es diagonalizable. ¿Cuándo ha de ser diagonalizable? Si existe una base. Entonces, esto tiene etapas. Para ver si es diagonalizable, hay que hacerlo por etapas. Primero que hay que calcular, hay que calcular los valores propios. Lo primero es calcular los valores propios. ¿Por qué? Porque la definición me habla de los vectores propios, pero para tener los vectores propios hay que tener antes los valores propios. Primero hay que calcular los valores propios. Y como segunda etapa, cuando uno tiene los valores propios, calcula los vectores propios. ¿Ya? Y si esa cantidad de vectores propios es la dimensión de esto, ¿cuánto es la dimensión de esto? N, ¿no es cierto? N por 1, N. Y si uno tiene tantos valores propios como esta dimensión, entonces tengo lista la base. Si no, no tengo la base porque le faltan vectores, entonces no es diagonalizable. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a calcular los vectores propios, los valores propios de esta matriz A. Entonces, vamos a ir a la lámina siguiente y vamos a calcular los valores propios y después los vectores propios. Así es la ruta que hay que seguir para usar esta definición. Vamos entonces. Entonces, vamos a calcular aquí, como dijimos, vamos a hacer por etapas, y las voy a anotar aquí. Entonces, nuestra etapa primero hay que calcular los valores propios. Entonces, primero, ¿cómo calculamos los valores propios? Entonces, los valores propios se hace el determinante de A menos lambda veces I3 igual a 0. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría el determinante. Ya. A menos lambda veces I3. Entonces queda 3. Me queda, voy a hacer al tiro la cuenta. Recuerde que esto tiene lambda en la diagonal solamente. Entonces me queda 3 menos lambda, ¿no es cierto? Después 2. Después me queda 1,
2 menos lambda, 2, menos 1 y 0 menos lambda. Y esto es igual a 0. Ya. Ya. Entonces aquí, usted tiene que mirar aquí y ver qué operaciones podríamos hacer. ¿Qué operaciones se podrían hacer ya para calcular, ¿no es cierto?, los valores propios. Los valores propios. ¿Qué podríamos hacer aquí para hacer una cantidad de ceros? Yo quiero que este determinante, que casi no tiene ningún cero, pueda transformarlo en algo con ceros. Entonces voy a poner aquí el determinante y le voy a hacer operaciones. Entonces mi determinante es 3 menos lambda, 2, 2, 1, 2 menos lambda, 2, menos 1, y acá menos lambda. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer la columna 2 por menos 1, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer un 0 aquí, por ejemplo, puedo hacer muchos ceros. Por ejemplo, puedo hacer un 0 acá, ¿no es cierto? Apoyándome con esto. Entonces, si yo multiplico la columna 2 por menos 1 y se la sumo a la primera, ¿no es cierto? Hago un 0 ahí. Ya. Entonces, aquí, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar aquí. Acuérdense la columna 2 por menos 1. 3 menos 1, 2. 2 menos lambda. Aquí, la columna 2 por menos 1, entonces me queda menos 2 más 2, entonces me queda lambda. Aquí, 2 menos 2, ¿no es cierto? Por el menos 1, 0. Logré hacer un 0. Entonces aquí me queda igual. Me queda 1, 2 menos lambda, menos 2. Menos 1, menos 1, menos lambda. Ya. ¿Qué más podemos hacer aquí? Si usted observa aquí, ¿dónde más podemos hacer un 0? Si usted se fija, mire, aquí y aquí podemos hacer un 0, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer en este lugar. Voy a hacer un 0 aquí. Voy a hacer un 0 aquí. Entonces, ¿qué hacemos? La columna 2 por 1 más la tercera. ¿Cuáles son las operaciones permitidas en los determinantes? Las operaciones permitidas en los determinantes son la columna ij por k, eso, la columna j por k sumada por la 1, o la fila de la misma naturaleza, f y j k. Son lo mismo, que la fila j la multiplico por k y se la sumo a la i. Estas dos operaciones son las permitidas en los determinantes. Ya, entonces, al hacer esto, ¿qué me quedaría aquí? Aquí y aquí. Entonces, nos quedaría aquí. La columna 1 permanece igual, ¿no es cierto? 2 menos lambda y 0. Entonces aquí la columna 2 también permanece igual. 1, 2 menos lambda, menos 2. Aquí 2. 2 por menos 1, 2. 2. Ya. Este aquí me engaña, ya. Voy a... Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? La última, ¿cómo nos quedaría? Ya. Nos quedaría. Entonces, la fila 2 por 1. Entonces, 1 más 1, 0. Aquí, sumarla con esta, me quedaría 1 menos lambda, ¿no es cierto?
Y aquí, al sumarla con esto, me quedaría 2 menos lambda. Ya. Ahí ya tengo una cantidad de ceros, así que podría yo intentar calcular el determinante, ¿no es cierto? Calcular el determinante. Entonces este determinante tiene que ser igual a 0. Así lo tenemos. Entonces voy a utilizar aquí, hacerlo por la primera fila. Voy a calcular el determinante por esta fila. Y me va a quedar entonces 2 menos lambda. ¿Por quién? Por el determinante que queda de eliminar esa fila y esa columna. Entonces quedaría 2 menos lambda, 2, 1 menos lambda, 2 menos lambda. Después, menos 1, porque este es signo negativo, por el determinante que queda eliminar esta fila y esta columna. Entonces quedaría menos lambda, 0, 1 menos lambda, no, 1 menos lambda y 2 menos lambda. Y esto igual a 0. Ya. ¿Cómo queda al reducir aquí? Intente reducir aquí 1 minuto. Más. Y este es más. Aquí me transparé. Ya, ahí. ¿Cómo nos quedaría al hacer esto? Habría que multiplicar aquí, ¿no es cierto? Entonces, voy a cambiar de color. Entonces aquí me queda 2 menos lambda por este factor. 2 menos lambda al cuadrado menos 2 por 1 menos lambda. Menos este otro determinante. Dos menos lambda por lambda igual a 0. Al sacar la cuenta de esto, si usted sigue aquí, obtendría que esto es 2 menos lambda al cuadrado por 1 menos lambda, igual a 0. ¿Ya? Esto sería lo que daría al finalizar esa cuenta, que yo lo invito a que la termine, ¿no es cierto? Y obtiene aquí, de esta reducción, obtendría esto. Entonces aquí podemos decir que este polinomio, o sea, no, estos factores, porque no hemos sacado el polinomio característico no se saca de esta manera, recordemos. Entonces aquí tenemos dos valores para los cuales estos factores se hacen 0. Tengo lambda igual al 2 y tengo lambda igual a 1. Entonces, ¿quiénes son? Primero los valores propios. Tengo dos valores propios. Estos son los valores propios. Tengo dos valores propios, lambda igual a 2 y lambda igual a 1. Ya. Entonces, ya, tenemos la primera etapa lista. La primera etapa está lista. Tenemos los valores propios de nuestra matriz, que son el lambda igual a 2 y lambda igual a 1. Ya.
Entonces vamos a borrar y vamos a ir a la segunda etapa ahora de buscar, ¿no es cierto?, los vectores propios. Borramos entonces. Entonces aquí, en esta parte del ejercicio, vamos a entrar a la segunda etapa. La primera etapa, ¿qué nos dijo la primera etapa? Nos dijo que el espectro, así se nota, el espectro de A, que son los valores propios, está formado por el 2 y el 1. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa son los vectores propios. Entonces, para buscar los vectores propios, tenemos que buscar los vectores propios de acuerdo a cada valor propio. Entonces, vamos a trabajar primero aquí, en esta segunda etapa, vamos a trabajar el lambda igual a 1. Pero el lambda igual a 2 tenemos primero. Vamos a trabajar primero para el lambda igual a 2. Para este lambda igual a 2, vamos a calcular los vectores propios asociados al 2. ¿Y cómo se define eso? El kernel de A menos 2 veces y 3. Entonces, ese es el kernel de una matriz. Entonces, ¿de qué matriz me quedaría? A menos 2 veces la identidad. Entonces, tenemos que ver cómo me queda A menos 2 veces la identidad. ¿Cómo quedaría? Entonces me quedaría 3 menos 2, 1. Después queda igual la otra columna. Después quedaría 1, 2 menos 2, 0. Después 2, menos 1, menos 1, y 0 menos 2, menos 2. Porque a nuestra matriz le restamos la columna identidad del 2 y me queda esto. Entonces, ¿cómo se calcula el kernel de una matriz? Recuerda la definición que habíamos visto. Entonces, ¿cómo se define el kernel de esta matriz? Se define como todos los vectores, columna, o sea, X y Z, perteneciente a la matriz de orden 3 plus 1 en los reales, tal que este sistema 1, 2, 2, 1, 0, 2, menos 1, menos 1, menos 2, ¿por quién? Por X y Z, sea igual a la columna nula. Entonces aquí usted tiene que resolver, hay que resolver aquí un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Entonces aquí hay que resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Y cómo resolvíamos un sistema de ecuaciones lineales homogéneos? Haciendo pivotes. Entonces vamos a tomar la matriz asociada al sistema y le vamos a hacer pivotes, o sea, dejar columnas de la identidad. Entonces vamos a escribir nuestra matriz, que es 1, 2, 2, 1, 0, 2, menos 1, menos 1, menos 2, y le vamos a hacer operaciones elementales fila. Entonces, apoyado en la fila 1 por menos 2 más la segunda, vamos a hacer otro 0 acá, la fila 1 por menos 2 más la tercera. ¿Qué obtenemos aquí? Obtenemos aquí, la fila 1 queda igual, 1, 1, menos 1, ya la fila 2 cambia, menos 2 más 2, 0, aquí nos queda menos 2, y aquí 2 menos 1, 1. Aquí, menos 2 más 2, 0, menos 2 más 2, 0, menos por menos más 2, menos 2, 0 nuevamente. Obtuve la primera columna de la identidad. Cierro, otra operación. Voy a hacer un 0 acá, para que me quede aquí una columna de la identidad. Entonces voy a aquí voy a borrar este paréntesis y voy a anotar la operación que voy a hacer. Entonces voy a hacer aquí la fila 2 por 1, la fila 2 por 1 más la primera, para hacer el 0 aquí.
Recuerde que quiero hacer un 0 aquí, aquí quiero hacer un 0. Y así esta me queda columna de la identidad. Entonces aquí me quedaría 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 1 más 1, 0. Y aquí me queda 0, menos 2, 1, 0, 0, 0. ¿Cuántos pivotes tengo? Tenemos dos pivotes que es el 1, o sea que es la columna que representa la X, aquí tenemos Z. Entonces, ¿cuántos parámetros libres tengo? 1, que es Y, voy a poner que esta representa Y, entonces Y igual acá, y mi variable libre. Entonces el X, ¿cuánto vale? El X es igual al parámetro libre. Recuerda que esta es una ecuación que significa X menos Y igual a 0. Entonces el X es igual al Y, o sea, el de X es igual acá. Y el Z lo despejo de aquí, y Z es igual a 2K. ¿Qué hago con eso? Lo reemplazo acá, lo reemplazo aquí. Entonces cada uno de estos valores, cada uno de los valores que tenemos, ¿no es cierto? Lo cerco en amarillo, este Y, usted lo va a reemplazar aquí. Y lo mismo, el Z acá, y el X también aquí. Y lo reemplaza. Entonces, ¿qué le queda el kernel? Entonces vamos a notar que nos queda el kernel. Entonces aquí nos queda que nuestro kernel de A menos 2 veces y 3 es igual a ¿quién? Al X. Pero ¿qué era el X? El X era K, paréntesis K. ¿Quién es el Y? El Y también es K. ¿Y quién es el Z? 2K. Tal que K pertenece a los reales. Y esto, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como el generado, ¿no es cierto? Por 1, 1, 2. Entonces tengo el primer vector de mi espacio propio asociado al escalar 2, ¿no es cierto? Perdón, al valor propio 2, que es el 1, 1, 2. Entonces me falta ahora, he trabajado con el 2, y me falta hacer lo mismo con el 1. Lo mismo con el 1. Entonces vamos a volver. Entonces ya tengo un primer vector de la base, que es el 1, 1, 2. Vamos a ver ahora cuántos vectores me arrojaría esto. Para que sea una base de este espacio, del espacio 3 por 1, ¿cuántos vectores tendría que tener? Esto tiene dimensión 3, por lo tanto, solamente sería diagonalizable esta matriz A si aquí yo me pudiera arrojar dos vectores propios. Vamos a borrar esta parte y vamos a buscar el otro espacio propio, o sea, para que me diga los vectores propios de lambda igual a 1. Lo hicimos con lambda igual a 2 todo este procedimiento, ahora me toca lambda igual a 1. Vamos a borrar aquí. Vamos a hacer lo mismo ahora, entonces buscamos nosotros que B asociado a 2, a mi valor propio 2, me dio el generado por 1, 1, 2. Vamos a buscar a otra, ahora vamos a trabajar con lambda igual a 1. Lambda igual a 1. Y vamos a buscar el espacio propio asociado al 1. Y eso es el kernel de A menos y 3. O sea que ese es el kernel de qué matriz. Ya, vamos viendo cuál es la matriz que nos queda. Tres menos 1, 2. 2 y 2. 1, 2 menos 1, 1, 2. Menos 1, menos 1, y 0 menos 1, menos 1. ¿Y qué es eso por definición? Por definición, estos son el vector columna, X y Z, perteneciente a las matrices de 3 por 1 con coeficientes en R, tal que
esta matriz, 2, 2, 2, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1, por X y Z, me tiene que dar la columna nula. Por lo tanto, aquí, lo mismo que dijimos hace poco rato, aquí usted tiene que resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneos a través de pivotes. ¿Qué son los pivotes? Formar columnas de la identidad en esta matriz. Vamos viendo entonces. Entonces voy a tomar mi matriz y le voy a hacer el mismo procedimiento anterior, voy a hacer las operaciones elementales filas para formar columnas de la identidad. Y llegar a determinar cuántos parámetros libres tenemos. Entonces voy a hacer ceros aquí, voy a hacer todo esto cero, entonces me voy a apoyar por la fila 1. Entonces, la fila 1. La fila 1, por menos 1 más la segunda. La fila 1 también por menos 1 más la tercera. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la fila 1, nos queda igual, 2, 1, menos 1. Y nos quedaría aquí, si multiplicamos la fila 1 por menos 1, aquí me quedaría 0, 0, 0. La fila 1 por menos 1 más la tercera, aquí me quedaría 0, aquí me quedaría menos 1 más 2, 1, 1 y menos 1, 0. Voy a multiplicar ahora la fila 1 por menos 1. ¿Para qué? Para que poder hacernos una columna de la identidad. Y después me voy a apoyar en este. Ya. La fila 1 por menos 1. Menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y ahora voy a hacer la fila 3. Vamos a hacer un 0 aquí, ¿no es cierto? La fila 3 por 1 más la primera. ¿Qué matriz obtenemos? Obtenemos la matriz menos 2. Aquí, si lo sumo, 0. Y aquí 1 más 0, 1. Aquí 0, 0, 0. Y aquí 0, 1, 0. ¿Cuántos pivotes o columnas de la identidad logramos? Logramos 2. Logramos esta y logramos esta. Por lo tanto, tengo un parámetro libre, que es el parámetro correspondiente a X. Entonces, X va a ser igual acá, con un valor real. El Y lo puedo sacar de aquí. Vale 0, ¿no es cierto? 0. Y el Z lo puedo sacar de aquí, y el Z es igual a 2, porque esta es una ecuación, así que pasa por el otro lado, 2K. ¿Por qué? Porque le equivale K. Entonces, 2K. Entonces lo reemplazo aquí. Aquí lo reemplazamos aquí. Así que, ¿cuál es el espacio propio asociado al 1? Es el conjunto formado X. X vale K. El Y vale 0. Y el Z vale 2K. Tal que K pertenece a los reales. Sacamos el generado de esto, y esto me queda que es el vector 1, 0, 2. Entonces aquí tenemos los dos espacios propios. El espacio propio aquí al 1, tenemos el espacio propio asociado al valor propio 1, que me dio el generado por 1, 0, 2. Entonces ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Cuántos vectores tiene la base formada por los valores propios? ¿Qué podemos decir de aquí? Entonces, la base, ¿cuántos vectores propios obtuvimos con estos dos valores propios? 1 y 2. Entonces ahora usted sabe que la dimensión, ahora vamos a responder, la dimensión
de las matrices de 3 por 1 con coeficientes en R, esta dimensión es 3. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó que la dimensión del kernel de A menos 2 veces I3 es igual a 1 y es igual a la otra dimensión de A, no, del kernel, me está saltando el kernel. ¿La dimensión de quién? La dimensión del ker de A menos I3. Entonces esta dimensión es igual a 1, no alcanza, porque aquí obtuve un vector, no me alcanza a ser 3, ¿no es cierto? Es igual a 1. Por lo tanto, no existe la famosa base. Por lo tanto, no existe la base de vectores propios. No existe la base de vectores propios de las matrices de 3 por 1 con coeficientes en R. Por lo tanto, como no existe esa base, ¿qué podemos responder aquí a nuestra pregunta? Vamos a responder a nuestra pregunta aquí con color verde, aquí con color verde, ¿de acuerdo a esto? ¿Es diagonalizable? No, no es diagonalizable. ¿Y por qué? Porque no existe esa base. No existe esa base formada por los vectores propios. ¿Por qué? Porque habían 2 vectores propios nomás. ¿Y cuántos tendrían que haber sido? 3. Por lo tanto, no es diagonalizable. Vamos a seguir ahora con nuestro tema. Vamos a borrar y vamos a seguir con nuestro segundo criterio. Ya. Entonces, aquí usted puede ver todo el proceso que se hizo con detalle, si usted quiere ver todo el procedimiento seguido con detalle, ¿no es cierto? Aquí está el polinomio característico, ¿no es cierto? Aquí están los espacios propios, lo que hicimos, y dijimos que no era diagonalizable. Aquí está todo el proceso si usted lo quiere seguir y quiere comprobarlo por sí solo. Entonces, ahora vamos a ver un teorema de diagonalización. Entonces, el teorema de diagonalización dice que si yo tengo una matriz y tengo valores propios diferentes de la matriz A, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. A es diagonalizable si el polinomio característico usted lo puede entregar factorizado y la multiplicidad de cada valor propio coincide con la dimensión de este kernel. Si eso sucede, que la dimensión del espacio propio coincide con la multiplicidad del valor propio, que es lo que es la multiplicidad, el exponente del factor, donde está el valor propio. Si eso coincide, si la multiplicidad coincide con la dimensión del espacio propio, quiere decir que la matriz es diagonalizable. Y ahí puedo decir cuál es la base. O sea, puedo decir cuál es la base y cuál es la matriz diagonal en que se transforma. Recuerde que esta era nuestra motivación, ¿no es cierto? Puedo decir, ¿no es cierto?, cuál es la matriz diagonal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo que sigue. Está claro que no lo vamos a poder terminar ahora, pero lo alcanzamos a hacer en nuestra clase siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo por etapas, porque aquí sí o sí hay que calcular el polinomio característico. ¿Y cómo se calcula el polinomio característico? Recordemos que el polinomio característico de A es el determinante de x y n menos a. Y ese polinomio característico hay que factorizarlo, hay que entregarlo en factores. Entonces, lo más complejo que este polinomio característico hay que factorizarlo. ¿Ya? Hay que factorizarlo el polinomio característico. Y para poder factorizarlo hay que tener dominio, como dijimos al inicio, de esas operaciones elementales en los determinantes. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en el ejemplo que sigue, ¿no es cierto? Ya vamos a determinar el polinomio característico y vamos a ver la factorización. Hay que practicar cómo factorizarlo. Una es haciendo la operación elementales filas o la operación elementales columnas permitidas, o lo otro es ocupar el término que usted ocupó alguna vez como división sintética.
Cuando usted vio polinomio, vio lo que era la división sintética, ¿ya? Esas son dos formas de factorizar un polinomio. En este caso, haciéndole operaciones al determinante, ¿no es cierto? O bien ocupando la división sintética en el polinomio, ¿ya? Ya. Vamos a borrar aquí y vamos a entrar a nuestra lámina siguiente para mirar esta matriz. Dice, sea esta matriz A es diagonalizable. Si lo es, encuentro una matriz P, que permite que se me transforme la matriz A en una matriz diagonal, que era la motivación, ¿no es cierto? La motivación de todo esto era que la matriz se transformara en una matriz diagonal. Entonces lo primero es determinar el polinomio característico. Entonces lo que vamos a alcanzar a hacer en esta ocasión es determinar el polinomio característico y continuamos con esta tarea en el próximo jueves. Entonces, solución. Lo vamos a hacer por etapas. Primero, lo primero que hay que determinar es el polinomio característico de la matriz A en la variable X. Y eso, para eso, calcular el determinante de X menos A. X, me faltó la identidad aquí. Entonces, lo que hay que determinar aquí es X por I3 menos la matriz A. Y aquí me queda resta de dos matrices, entonces la matriz X00, 0x0, 00x, menos la matriz A. Y la matriz A es 2, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. Vamos a calcular el determinante a esta matriz, recordemos que esto se llama polinomio característico, entonces queda x menos 2, 0, 0, aquí queda 1, ¿no es cierto? Menos 1, después nos quedaría aquí x menos 1, 0, menos 0, 0. Como en la última columna. 0, menos 0, 0, 0, menos 0, 0. Y después x menos 1. Entonces aquí como que tenemos varios... tenemos una matriz triangular superior. Entonces al tener una matriz triangular superior, aquí ¿cómo se calcula el determinante? El producto de la diagonal. Entonces aquí nuestro polinomio estaría dado por x menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Entonces tenemos que este es el polinomio característico, pero resulta que hay que escribirlo como polinomio. Estos son los factores que me dicen a mí que tengo dos valores propios, x igual a 2 y x es igual a 1. ¿Ya? Pero ahora, si me lo piden como polinomio, tengo que escribirlo como polinomio. Entonces aquí lo primero es el polinomio característico. El polinomio característico, entonces, polinomio característico de A, tengo que multiplicar x menos 2 multiplicado por x cuadrado menos 2x más 1. Y esto que da x cubo. Voy a borrar aquí mejor. Voy a borrar pizarra. Me quedaría x cubo menos 2x cuadrado después más x, después menos 2x cuadrado, más 4x, menos 2. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Como polinomio, x cubo, menos 2x cuadrado, menos 4x cuadrado, después más 5x, menos 2. Entonces, ese es el polinomio. El polinomio característico es escribirlo como polinomio. Aquí está el polinomio característico. Ahora, los factores, claro, los factores me ayudan, porque estos factores son los que son los valores propios. Entonces, aquí tenemos dos valores propios, tenemos este valor propio y estos son los valores propios.
Valores propios de A. Entonces, ahora yo le voy a dejar a usted que calcule la segunda etapa, que ese es el kernel de A menos lambda veces I3. Lo haga para lambda igual a 1, ¿no es cierto? Y lo haga para lambda igual a 2, y lo revisamos en la próxima sesión. ¿Ya? Esto quedaría de tarea hacer esto, quedaría de tarea buscar cuál es el kernel, ¿no es cierto?, asociado a este valor propio y después a este otro valor propio, y lo hacemos completo para revisar su procedimiento. Bueno, ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena semana.